Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a trabajar con las propiedades de la división. Bueno, básicamente la división tiene algunas propiedades que cumple y otras que no cumple. Por ejemplo, la propiedad conmutativa no se cumple para la división. Es decir, si yo tengo 4 dividido 2, esto es igual a 2. Pero si yo cambio los elementos y digo 2 dividido 4, esto es igual a 0.25 si no estoy mal. Por ende, no cumple. Perdón. Esto es igual a 0.5. Por ende, no cumple lo que es las propiedades de la división. Bueno, perdón, las propiedades conmutativas. La división no es conmutativa. La división tampoco es asociativa, es decir, si yo tengo 10 y lo divido entre 2 y lo divido entre otros 2, yo no puedo decir que 10, o sea, esto haciéndolo linealmente sería 10 dividido 2 es 5, dividido 2, eso me da 2.5, resultado 2.5. Pero si yo asocio a 10 dividido 2 dividido otros 2 y asocio estos dos, entonces sería 10 dividido 2 dividido 2 sería 1. El 2 en el 2 está una sola vez. Por ende, 10 dividido 1 es igual a 10. Como vemos, da resultados totalmente diferentes por el solo hecho de asociar. Y ocurriría lo mismo que habíamos dicho cuando estábamos realizando asociaciones en el caso de la resta. Resultados totalmente inesperados, los cuales no nos sirven. Entonces, no es asociativa y tampoco es conmutativa. Existe la propiedad de la división exacta, que es muy simple. Si yo tengo un número, digamos el 10, que es uno de los más fáciles para dividir, en este caso el 100, y lo divido, digamos, entre 10, esto me daría 10, es exacto. Cuando hacemos la división, de manera tradicional, yo digo que el 1 o el 10 en el 100 está 10 veces a 100, 0. En este caso, el residuo que quedó aquí fue 0. Esto se le denomina división exacta. Existe también la división inexacta, es decir, si yo tengo 10 y lo divido entre 3, el 3 en el 10 está solamente 3 veces. 3 por 3, 9. 10 menos 9 es igual a 1. Me resta o me queda sobrando un elemento. Entonces, en este caso, la división no es exacta. Si yo lo hago en una calculadora, la división me dará, digamos, 10 dividido 3. Eso me dará 3 punto algo. Pero aquí, para saber si es exacta o inexacta, basta con darnos cuenta manualmente de que hay un residuo. ¿Cómo sabe uno en estos casos que la división quedó bien hecha? Con el sistema de prueba de la división. ¿Cómo funciona ese sistema? Yo cojo este elemento, el número que hay aquí, y le sumo este que hay acá.
y lo multiplico por este. Perdón, vamos a hacerlo en orden. Multiplico estos dos elementos y luego le sumo este. ¿Cómo sería eso? 3 por 3, 9, más 1 es igual a 10. Como vemos, yo multiplico estos dos elementos, le sumo el residuo y me debe dar el número que tenemos en el dividendo. Por lo tanto, así podemos darnos cuenta si la división es exacta o inexacta cuando la realizamos manualmente. Bueno, otra propiedad de la división es que cuando dividimos 0 por cualquier número, entonces siempre va a dar 0. Esto es lo que llamaríamos el elemento nulo, muy similar a la multiplicación. El elemento nulo de la división es el 0. Por ende, claro, depende en qué posición esté. En este caso, está en el dividendo. Entonces, si yo le divido a 0 entre cualquier número 5, va a seguir siendo 0. ¿Por qué? Porque si yo tengo el 0 aquí, lo divido por 5, necesito un número que multiplicado por 5 me dé 0. Entonces es muy simple. Habíamos dicho que cualquier número multiplicado por 0 da 0. Simplemente coloco el 0 acá. 0 por 5 es igual a 0. Como vemos, el 0, al ser, digamos, al ser la división un resultado también prácticamente de una multiplicación interna, la que se realiza aquí, me da como resultado un 0 y un residuo de 0. Es una división exacta y por ello el 0 se convierte en el elemento nulo de la división, estando claramente en el dividendo. Si lo colocamos en el divisor, es decir, yo coloco cualquier número y lo divido por 0, esto no se puede hacer. ¿Por qué? Cuando yo digo que el 0 está aquí y lo divido por cualquier número, estoy diciendo que no tengo nada y lo voy a dividir entre varias personas. Si yo no tengo nada y lo divido entre 5 personas, pues a cada persona le corresponderá nada, 0. Pero decir que yo tengo un objeto físico o un objeto material, cualquier cosa, un número, en este caso el 6, digamos 6 frutas, y la voy a dividir entre 0 personas, yo no puedo decir que tengo un objeto y lo voy a dividir entre la nada como tal. O sea, es un absurdo. Por lo tanto, el 0, cuando está en el divisor, no cumple con la propiedad de ser elemento nulo y por ende no se puede realizar la división. Solamente se puede realizar cuando el 0 está aquí, al principio, en el dividendo. La división, tal como he estado mencionando, consta de varias partes. En este caso, el número que es el que se va a dividir, este sería el dividendo. El número por el que se divide, que es el divisor. El resultado, que es el cociente. Y lo que sobra, que sería el residuo. Dividendo, divisor, cociente y residuo. Estas son las partes de una división. Bueno, continuando con las propiedades de la división, en el caso de la ley distributiva para la división con respecto a la suma, hay que tener en cuenta que se cumple siempre y cuando el elemento, digamos, a dividir sea el divisor. Es decir, si yo tengo un número cualquiera, digamos el 10 dividido 5,
más 2, la propiedad distributiva no cumple. ¿Por qué? Si yo lo hago así, esto sería lo mismo que decir 10 dividido 5 más 10 dividido 2. En este caso, 10 dividido 5 es igual a 2 más 10 dividido 2 igual a 5, eso sería igual a 7. Si yo lo hago linealmente, entonces sería 10 dividido 2 más 5 sería igual a 7. Como vemos, 10 dividido 7 nunca va a ser igual a 7. Por ende, no cumple la propiedad distributiva cuando el número, la distribución se hace con respecto al dividendo. Sin embargo, si yo lo hago con respecto al divisor, sí cumple. Es decir, si yo tengo dos números, digamos 25, y tengo el número, digamos, el 15, vamos a poner esto mejor, 15, y lo divido todo por 5, entonces yo diría que se distribuye, es decir, 25. Voy a ponerlo aquí abajo, pongámoslo así como íbamos, dividido 5, asocio más 15 dividido 5, todo esto es igual a 25 dividido 5, 5, más 15 dividido 5, 3, esto es igual a 8. Si yo lo hago de otra manera, yo podría decir 15 más 5, más 25 más 15 es lo mismo que decir 35, perdón, 45. Esta suma me da 45. Y 45 dividido 5 si yo tengo 25 y le sumo 15, pues digamos que 5 y 5 0 y llevo 1, entonces 3 y 1, 4, 40. 40 dividido 5 es igual a 8. Como vemos, sí cumple la distribución siempre y cuando se distribuya con respecto al divisor, o sea, de derecha a izquierda y no al revés. Existe otra propiedad que no necesariamente es una propiedad operativa, pero que nos sirve para el área de conjuntos numéricos. Es decir, si yo tengo un número y lo divido por un número que es más alto, como digamos el 2 dividido por el 4, habíamos dicho que daba 0.5. Es decir, bueno, en este caso no nos da un número entero exacto. Entonces decimos que existe una propiedad no interna de la división en aritmética y en general en el álgebra, que si yo divido dos números enteros y en el caso del divisor es superior al dividendo, o incluso en algunos casos puede darse que así sea más grande el dividendo, por ejemplo el 10 dividido por el 3 no me daría un número exacto, sino que daría 3 punto algo. Entonces decimos que el número resultante no es un número entero. Por eso decimos que la división no interna de la propiedad no interna de la división explícitamente nos indica que no por el hecho de yo dividir dos números enteros, como en el caso de la multiplicación y la suma, que si yo sumo o multiplico dos números enteros obtendré otro número entero,
En este caso no necesariamente, puede obtener un número racional o incluso otro tipo de número, según el tipo de división que se realice. Esto es lo que nos dice en la propiedad no interna de la división. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Con eso tenemos todas las propiedades de la división. No olviden suscribirse y también comenten. Nos vemos nuevamente en el próximo video tutorial de TechMisac.